Converso en La Habana con Bolívar Echevarría, ecuatoriano, filósofo, traductor de Carlos Marx, Max Horkheimer, Walter Benjamin, entre otros, escritor, ensayista, profesor de universidades mexicanas, y quien es además el ganador del Premio de Ensayo Libertador del año 2006 al libro Vuelta de Siglo. Y de inmediato te formulo una pregunta de ese texto, de su mismo prólogo. Hablas allí de una nueva época. No eres el primero que hace esa referencia a estos tiempos que vivimos. Eso que se reitera, que se menciona tanto, ¿es cierto? ¿Es cuestionable? ¿Lo puedes afirmar de esa manera tan rotunda? Yo creo que sí. Yo creo que estamos ante la necesidad de un cambio de época. ¿Por qué lado vaya a caminar? Eso es lo que no sabemos verdaderamente. Pero yo creo que un cierto ciclo histórico está agotándose. Y es el ciclo histórico de la modernidad, de la civilización moderna, capitalista. Esta está agotándose. Y su agotamiento puede ir bien hacia el lado de la construcción de una situación revolucionaria o hacia el lado de una catástrofe, ¿no? Y yo creo que los datos que tenemos por lo pronto indican más que vamos por esta segunda vía, la vía de la catástrofe, que la vía de la revolución. Porque, digamos, el proceso de reproducción de la sociedad, de la civilización humana, siguiendo los lineamientos, la dictadura, diríamos, pues, del capital, está llevando verdaderamente a situaciones en las que no solo en términos sociales, sino incluso en términos puramente físicos, están volviendo imposible la vida del ser humano sobre el planeta, ¿no? ¿Y cómo salirse de eso? Es algo que implicaría necesariamente este abandono de la modernidad capitalista y el intento de construir una modernidad diferente, una modernidad cuya vida no esté totalmente, o digamos, no esté para nada conectada con la reproducción del capital, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, estamos pues a finales de una época y comienzos, obviamente, de otra, pero de la que no sabemos bien cuáles van a ser las características. En tu libro, en otros textos, otorgas al pensamiento, a la cultura, a la filosofía, un lugar central en las reflexiones en torno a la época. Y mencionas la pérdida de la hegemonía de la llamada alta cultura. Y voy a citar la definición que haces de alta cultura: una cultura reflexiva, espiritual, de alta calidad técnica. Tienes también algo muy interesante, un ensayo que se llama Homo Legens, o sea, el hombre que lee, ¿no? Se traduciría. ¿Cómo tú explicas esa centralidad? ¿Qué papel le confieres en la indagación acerca de esa nueva época, de sus contornos? ¿Cómo te acercas a esa centralidad de la cultura, a ese papel del pensamiento, a esa distinción entre alta y quizás baja cultura? Pues mira, yo lo que pienso al respecto va más bien en esta dirección. Yo creo que el discurso, es decir, la reflexión, la participación del raciocinio en la construcción o reconstrucción de la vida social es algo que tuvo su auge en torno a la Revolución Francesa. Yo creo que el discurso, la posibilidad de intercambiar ideas, posiciones en el terreno, en el escenario de la opinión pública, es algo que efectivamente tuvo este gran momento. Pero yo creo que ese gran momento en el que efectivamente los seres humanos recurrían al discurso, implicándose pues aquí que el discurso filosófico sería uno de los principales, si no es el central, que este recurso al discurso, diríamos pues, es un recurso que ha ido perdiéndose en el siglo XX. Yo creo que a finales del siglo XX la vida social ha ido retirándose cada vez más de la necesidad de emplear el discurso o la reflexión o la razón, diríamos pues, o el verbo incluso nada más podríamos decir, como un lugar privilegiado de la toma de decisiones. Que esta toma de decisiones que aparentemente se realizaba en la esfera de la opinión pública, pero que en el fondo era
se movía en el terreno sordo, diríamos, pues, de la actuación del capital, que esta esfera de la circulación, o de la circulación de ideas, de esta esfera de la opinión pública, ha caducado, y que las órdenes, podríamos decir, los lineamientos, la dictadura del capital está ejerciéndose de manera más salvaje. Es decir, yo creo que el capital está imponiendo directamente ya, sin recurrir a la reverberación que su voluntad enajenada tenía sobre la vida cotidiana, está imponiéndose directamente. Yo creo que en ese sentido estamos en una época de neobarbarie, porque el discurso, aquella, digamos, de eso que se festejó tanto en la Revolución Francesa, es algo que curiosamente o simbólicamente también terminó en París. Yo creo que en el 68, más que el comienzo de una época positiva para el discurso, fue una especie de canto del cisne del discurso. Por última vez, el discurso decía su palabra, la gente se organizaba en torno al discurso y creía que tenía el poder de cambiar la historia, ¿no? Ahora van a ser 50 años. Ya van a ser 40 años. 40 años de mayo. Justamente 40 años. 68. Entonces yo creo que es terrible en ese sentido la situación en la que estamos, a tal punto pues que la posibilidad esta de una modernidad alternativa, de una modernidad no capitalista o anticapitalista, parece cada vez un sueño de locos, ¿no? Si uno observa el comportamiento de todas las sociedades, y ahora lo estamos viendo incluso de la sociedad china, uno observa una especie de dogma que es absolutamente intocable, el dogma de que sin el capital o sin el funcionamiento del modo capitalista de producir la riqueza, no puede existir esta riqueza. Parecería como si todo el aparato productivo de la humanidad estuviese ligado a la forma capitalista de producir. Nadie parece poder imaginarse un modo no capitalista de producir, disfrutar, consumir la riqueza, sino que parece pues ya un dogma. Sin el capital no podemos existir. Sin el modo capitalista de la vida no puede existir una vida civilizada. Yo creo que este es el terrible dogma en el que estamos viviendo en el conjunto del mundo, ¿no? Incluso cuando hablamos, por ejemplo, de las maldades del neoliberalismo, ¿no? Y todos prácticamente en la izquierda, todos estamos de acuerdo en que el neoliberalismo obviamente es de la más grande estupidez del último cuarto de siglo, pero cuando hablamos de eso parece como que dejamos intocado el hecho del capitalismo, porque suponemos que habría un capitalismo no neoliberal que a lo mejor sí sería bueno, ¿no? Es decir, regresar a un capitalismo keynesiano, un capitalismo de redistribución de la riqueza, esas cosas, un capitalismo con correctivo social y todas esas cosas, ¿no? Y que eso pues ya estaría bien. ¿Por qué? Porque la sociedad no puede vivir sin el capital, no puede respirar sin el capital. Yo creo que ese es el dogma principal que hay que combatir, ¿no? Y afirmar y mostrar que es posible hacer una vida moderna y sin embargo no capitalista, ¿no? Hablas de una violencia que se ejerce desde el mismo funcionamiento del mercado y de sus leyes, ¿no? Haces una referencia a la violencia que va más allá de esa violencia directa, ¿no? Yo lo que creo es que en el discurso de Marx, sobre todo en el Capital de Marx, en la crítica de la economía política, hay un concepto que los marxistas nunca lo usaron en el siglo XX y que es muy importante, que es el concepto de la subsunción o subordinación, dice Marx, del proceso de trabajo bajo el proceso de valorización o de acumulación, pues, del valor, ¿no? Entonces la idea de Marx es la siguiente, ¿no? La de que la forma capitalista de producir es una forma que, dice él, una forma que se introduce en la estructura técnica del medio de producción y que el medio de producción comienza a funcionar, diríamos, pues, podríamos decir, se vuelve adicto al capitalismo y que no puede funcionar sin la forma capitalista, ¿no? Entonces, esa sería la subsunción real del proceso de trabajo
bajo el proceso capitalista, ¿no? Pero yo creo que lo importante aquí está en esta idea de Marx, ¿no? La idea de que el modo de producción capitalista es estructuralmente violento, es decir, estructuralmente represor, aniquilador, golpeador, diríamos, porque lo que hace el capitalismo es montarse sobre lo que sería la forma natural de la vida y deformarla, transformarla, alterarla, a fin de que funcione de acuerdo a sus propias exigencias, las exigencias de la valorización del valor. Entonces yo creo que esa es la violencia primaria, la violencia primigenia, esa que nos muestra Marx en ese argumento, ¿no? Es decir, ya el mero hecho de producir en forma capitalista implica una violencia estructural fundamental, porque está, diríamos, sacrificándose la lógica propia, el principio organizador de la vida natural, está siendo sistemáticamente sacrificado a otro principio que es ajeno a esta vida, que sería el principio del capital, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la violencia clave, fundamental, primigenia, que luego se muestra, se metamorfosea y aparece bajo miles y miles de otras versiones, ¿no? Hasta culminar, bueno, pasando por la de la explotación de los trabajadores, hasta todo otro tipo de explotaciones y de fenómenos que conocemos tanto ya. La guerra aparece como una consecuencia de esa violencia. Obviamente, ¿no? Entonces es un modo de producción que necesita de la guerra, ¿no? Es decir, si vemos que el proceso productivo de los Estados Unidos no puede funcionar si no funciona centralmente para la producción de armamentos, si toda la producción de todas las maravillas modernas que tanto fascinan al mundo está atado a la posibilidad de producir los armamentos que necesita Estados Unidos, pues entonces está clarísimo esto, ¿no? Es decir, la guerra no es un accidente del proceso histórico, sino que es la realidad, la realidad básica del proceso histórico. Es decir, sin guerras, es decir, sin destrucción, sin aniquilación de vida humana, no puede existir el capital, ¿no? Desde la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todos los genocidios que ha conocido el siglo XX, todos esos no son pues más que muestras manifiestas, muy evidentes, diríamos pues de esta violencia, terrible violencia estructural que está ahí, aparentemente inofensiva en el hecho de que la gente crea que para producir pues hay que producir de manera capitalista, ¿no? Desde esa visión has hecho una lectura, a mi juicio, muy aguda de la historia del siglo XX, ¿no? De ese siglo XX que se dice que es un siglo corto, ¿no? Claro. Y muy especialmente quisiera que lo comentaras de la historia de los proyectos alternativos al capitalismo, de las experiencias socialistas. Me gustaría tu comentario sobre eso. Sí, yo creo que es curioso, ¿no? Sí, yo creo que a finales del siglo XIX se reencuentran dos ramas de la modernidad, de la historia moderna, la rama europea y la rama norteamericana, que se habían separado en el siglo XVII, digamos, ¿no? La rama europea es una rama que perseguía cumplir la meta histórica, podríamos decir así, de la modernidad capitalista, que es la subsunción o el sacrificio básico y fundamental de la forma natural de la vida bajo la forma de la acumulación o de la valorización del valor. Pero la modernidad europea fracasa en este proyecto y fracasa porque dentro de ella hay un sinnúmero de elementos de resistencia a la modernidad propiamente capitalista que afloran sobre todo pues, en la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, este proyecto destructivo de la modernidad capitalista que debió haberlo cumplido Europa no tiene lugar allí. Y es allí donde la modernidad norteamericana entra, diríamos, al relevo. Y es la modernidad del siglo XX. Es una modernidad en la que aparece la ilusión esta fabulosa del sueño americano de que efectivamente el capital es capaz de proponer y de llevar a cabo y de realizar la producción de formas de vida que serían acordes con el ser humano y que sin embargo estarían siendo puestas exclusivamente por la necesidad de la acumulación del capital. Es decir, esta idea de que es prescindible, podríamos, el ser humano es prescindible porque puede ser rehecho por el propio capital. El capital puede crear sus propios seres humanos, acordes, obviamente, acordes a sus pretensiones, ¿no? Y yo creo que esta es la gran ilusión americana, ¿no?
la ilusión de que efectivamente el capital puede ponerse en lugar, perfectamente en lugar del ser humano, ¿no? Y claro, todo esto pues ha venido, bueno, los episodios de este fenómeno pues vienen desde la Primera Guerra Mundial, desde el 14 hasta nuestros días, ¿no? Hasta la guerra de Irak y de todo eso, ¿no? ¿Y en Rusia qué pasó? En Rusia, claro, en Rusia lo que hubo es el intento de dar el paso más adelante, justo de la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, de completar la Revolución Francesa en el sentido de que si había libertad e igualdad, lo que faltaba era la fraternidad, el tercer elemento de la Revolución Francesa, y eso sería el socialismo, ¿no? Un socialismo que en definitiva sería un liberalismo revolucionario radical, ¿no? En la Unión Soviética tiene lugar un hecho muy trágico, que es que la revolución dura muy poco. La revolución de octubre, la revolución de los soviets propiamente dicha, es una revolución que no va más allá de 1924. Después de 1924 yo creo que se restaura en general la vida capitalista, es decir, el hecho de producir mediante la explotación de plusvalor diríamos que para que exista una entidad capaz de reinvertir, diríamos, ese plusvalor extraído de los trabajadores, y que todo ello está planteado ya en torno a la reconstrucción del Imperio Ruso. Yo creo que la historia, y claro, ahí esto es sumamente polémico, ¿no? Que la historia de la Unión Soviética a partir de mediados de los años 20 es una historia de la reconstrucción del Imperio Ruso más que de la construcción del socialismo, ¿no? Ahora, en ese mundo que describes que parece encaminarse a la catástrofe más que a una alternativa, te voy a proponer un lema para pensar en las alternativas. Abajo la política, viva la política. ¿Qué te parece? Yo creo que es muy adecuado, porque es abajo la política del capital, abajo la política de los estados nacionales, abajo la política diríamos pues, la política como mera superestructura de los negocios, y viva la política como viva la reconquista de la capacidad del ser humano de dirigir sus propios destinos, porque eso sería la política. La verdadera política aparecería en el momento en el que los seres humanos puedan decidir hacia dónde caminan y no tengan que obedecer los lineamientos del capital. En ese sentido, pues sí, abajo la política, totalmente, toda esta política de los partidos, de la representación, de la democracia representativa de corte norteamericana, todo este circo que estamos viendo ahorita de los demócratas y republicanos, que Hillary o que el otro, y todo ese circo me parece a mí pues que es el de la política, ¿no? Y esa pues la que obviamente debería irse abajo para darle lugar o dejarle lugar a la verdadera política, que es justamente la de la toma de decisiones del pueblo sobre su propia vida, ¿no? ¿Cuáles serían los sujetos de esas decisiones, los vehículos? Yo pienso que es muy errado intentar reemplazar, o más que reemplazar, poner en el lugar en el que Marx puso al proletariado, poner algún otro grupo social. Es decir, yo creo que como hemos visto, pues ya la clase obrera trabajadora, que era lo que parecía ser pues el núcleo del proletariado, ya el propio proceso de trabajo la ha ido deshaciendo, diríamos, ¿no? Ya el trabajador no es el trabajador organizado en escuadrones, diríamos, pues de proletarios que entran y salen de la fábrica y esas cosas que el cine soviético tan maravillosamente supo mostrar, ¿no? Sino que ahora, digamos, pues el proletariado ha dejado de ser, la función de proletariado ha dejado de recaer sobre la clase obrera de este tipo y ha pasado a extenderse sobre todo el cuerpo de la sociedad, ¿no? Porque todos en el mundo capitalista, en verdad,
todos somos asalariados, ¿no? Y en esa medida todos participamos de la problemática del proletariado. Y en ese sentido yo creo que la reacción, la resistencia, la oposición al modo de producción capitalista no es privilegio de una clase, ni de un grupo, ni nada de eso, sino que es algo que está extendido y expandido en todo el cuerpo social. Tratar ahora de encontrar sujetos alternativos, que los indios por acá, que las mujeres, que los homosexuales, que esto, lo otro, yo creo que eso no corresponde a la época. El sujeto social, el sujeto de la resistencia parecería no tener la necesidad de concentrarse físicamente en un grupo social, sociológicamente determinado, ¿no? Is the moment come on? We put it on. ¿Y tú crees, por ejemplo, que todos estos sujetos, mencionabas, por ejemplo, los que tienen que ver con las etnias, los que tienen que ver con las diversidades de género, los que tienen que ver con las preferencias sexuales, estos sujetos, ¿cómo los ves confluyendo? Yo creo que sí, ¿no? Los ves confluyendo. Yo creo que confluyen y que dentro de ellos mismos hay muchas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, dentro del movimiento homosexual hay muchas contradicciones porque por un lado los homosexuales perciben que su única posibilidad de vivir de manera homosexual es, diríamos pues, es en una sociedad transformada en la que el homosexualismo sea algo perfectamente aceptado y vivido y diríamos pues incluso promovido por la propia sociedad, ¿no? Y los otros, hay otra tendencia que lo que quiere más bien es ser aceptado bajo la forma burguesa, por ejemplo, de un matrimonio homosexual, ¿no? Vivir como homosexuales, pero como si fuera un matrimonio de niñita y niñito pequeño burgueses, ¿no? Entonces son dos maneras diferentes de mirar y de vivir la experiencia homosexual que está dentro de eso, ¿no? Igual creo yo con las feministas, igual con el caso de las etnias, como tú dices, de los indios. ¿De qué se trata? De revivir mundos perdidos, de revivir mundos del pasado, de encontrar la clave de la felicidad o de la organización perfecta de la sociedad en los modos naturales, se dice, de existir de estas comunidades indígenas, es decir, regresar en el pasado a una armonía con la Pachamama, con la tierra y toda esa cosa, o más bien se trata de plantear una modernidad alternativa en la cual obviamente todo aquello que fue reprimido por la historia del capitalismo puede perfectamente cumplir su función, aparecer, digamos, con su peso específico. La sabiduría del comportamiento de los indios, por ejemplo, perfectamente puede armonizarse con una modernidad alternativa. Y ellos mismos, si uno se acerca a la vida de los indios en los Andes, no son enemigos de la modernidad, no están persiguiendo regresar a la Pachamama. Esos son sueños más bien de los intelectuales pequeño burgueses que se acercan a ellos. Ellos quieren modernizarse, pero saben que la modernidad en la que se están metiendo es una especie de trampa, ¿no? Por eso yo creo que una modernidad alternativa es lo que... La rebelión de todos los oprimidos contra todas las opresiones. Sí, yo creo que va por ahí. Voy a mencionarte elementos de tu trayectoria intelectual, cuestiones sobre las que has abordado, nombres, te voy a mencionar específicamente, y te agradecería un comentario sobre cada uno a la luz de este trabajo tan importante y de este libro premiado. Escuela de Frankfurt. ¿Qué te dice hoy la Escuela de Frankfurt? Yo creo que tiene mucha actualidad la Escuela de Frankfurt, ¿no? La Escuela de Frankfurt tiene lo que podríamos decir, el núcleo de ella está, creo yo, en el concepto de crítica, ¿no? Y mirar, por ejemplo, al discurso de Marx como un discurso crítico es algo que proviene directamente de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Yo creo que es el de encontrar, el descubrir esta beta dentro del discurso discurso anticapitalista ha sido lo clave, ¿no? Ahora dentro de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, encontramos también, o si no dentro, por lo menos en torno a ella encontramos una figura como Walter Benjamin, por ejemplo, ¿no? ¿Ya lo has traducido? Sí, yo lo he traducido, sí. Esta es una figura clave, importantísima. Su ensayo sobre la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica es un ensayo, pero que yo creo que todos los que tienen que ver con arte, con cinematografía, con lo que sea, deberían leerlo y releerlo,
porque es una fuente de problematización verdaderamente fascinante, ¿no? No ofrece, verdaderamente no ofrece respuestas, recetas, nada de eso, pero le lleva a uno a pensar en qué consiste justamente esto de la tecnificación del proceso de producción de obras de arte, cuál es la relación entre público, entre emisor y receptor y todas esas cosas, pero de una manera sumamente fascinante. Igual para el caso del marxismo también tiene las tesis sobre la historia, sobre el materialismo histórico, podríamos decir, que son tesis en las que encontramos desafíos, diríamos, para el pensamiento de izquierda, tal como se había él mismo planteado. Por ejemplo, cuando en las tesis, de una manera muy provocadora, abiertamente provocadora, él dice, el materialismo histórico tiene como secreto de su valía, de su capacidad de producir, diríamos, verdad, tiene a la teología, dice, ¿no? Entonces él dice, un poco, el secreto del materialismo está en el plano teológico. Imagínate, ¿no? Entonces, obviamente todo marxista, materialista, que sabe que el materialismo pues, es más o menos como el del siglo XVIII, se siente verdaderamente chocado ante una frase así. ¿Qué querrá decir? ¿No? ¿Qué querrá decir? ¿Qué quiere decir este hombre? ¿No? Sí, claro. Y en fin, es pues un discurso muy vivo el que podemos encontrar en la Escuela de Frankfurt, en las cosas de Adorno sobre arte, por ejemplo. Y sobre todo el libro este, que es un libro tan doloroso, si se quiere, pero tan profundo y tan radical, que es la dialéctica de la ilustración. ¿No? Yo creo que es de Horkheimer y Adorno. Sí, que tiene una actualidad, pero muy grande, ¿no? En estos días. Otro nombre de otras tierras, José Carlos Mariátegui. Uno de nuestros grandes, tal vez el primero de los grandes de la estirpe marxista, ¿no? Es decir, yo creo que ese hombre, pues, además se adelantó muchísimo a su época, ¿no? Planteó ya en esos años, planteó problemas que hoy en día apenas están apareciendo, ¿no? Por ejemplo, esto de los indios y todo eso, con una claridad que es envidiable, ¿no? Entonces yo creo que Mariátegui sin duda es uno de los pocos verdaderamente autores fuertes que tenemos entre nuestros antecesores, ¿no? Yo creo que sí. ¿Y la filosofía hoy en América Latina? ¿Qué dices de ella? La filosofía en América Latina. Pues yo insisto en decir que mi libro tiene más bien que ver con el discurso filosófico, ¿no? Pero claro, eso es algo que resulta un poco problemático en América Latina, porque la filosofía, pues, se supone que es esa cosa que hacen en las facultades de filosofía, en los institutos de filosofía de Norteamérica, ya ni siquiera de París o de Alemania, sino parecería como que el discurso filosófico ya es una especie qué sé yo, de ocupación teórica propia de los norteamericanos, ¿no? Entonces todo el mundo que hace filosofía ahora, que hace la filosofía oficial, hace una filosofía mirando siempre hacia el mercado, digamos, pues, filosófico norteamericano, ¿no? Y en ese sentido, pues, lo que yo hago es absolutamente impresentable, diríamos, pues, en Iowa o en Kentucky, ¿no? Nadie te lo aceptaría. No, creo. Claro. ¿Y esa producción como la que haces tú realmente no es la más abundante hoy? ¿O crees que hay una especie de despegue? Yo creo ¿Son nuevos tiempos también para la filosofía? Yo creo que más bien no todavía, pero se nota la presencia de una inquietud filosófica, pero no creo que haya dado frutos todavía como, digamos, pues, impactantes o algo así, pero yo creo que estamos en los inicios, pronto tendremos ese tipo de obras, ¿no? Pero sí, por lo pronto yo no creo que haya algo que podríamos decir, una situación muy vital, diríamos, de la filosofía en América Latina, ¿no? Sobre todo en eso, por esta razón, ¿no? Porque seguimos creyendo, y esto es terrible en toda América Latina, que no tenemos vocación filosófica, que la lengua española no es filosófica, que nosotros somos demasiado católicos o demasiado tropicales o lo que sea, como para producir obras de filosofía, ¿no? Entonces, lo único que creemos que podemos hacer es maquilar ideas que se producen en París
o en Alemania o en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta vocación maquiladora del intelectual o del filósofo latinoamericano es una vocación que habría que eliminar, creo yo, y pasar a pensar que sí podemos producir ideas, ¿no? Que sí somos capaces de producir ideas, que no estamos condenados a copiarlas y a rumiarlas, las ideas que vienen de afuera. Entonces yo creo que, por ejemplo, en mi libro lo que hay es un pequeño intento, ¿no? de pensar con un discurso propio latinoamericano, pensar como latinoamericano, sin estar, digamos, y sobre todo eso, sin estar poniéndose tampoco la etiqueta de yo soy pensador latinoamericano, como Latinoamérica no hay dos y esas cosas, ¿no? Es decir, yo creo que también eso de ser filósofo latinoamericano y tener a Latinoamérica como el objeto de una filosofía e insistir en el folclorismo, diríamos, de la filosofía latinoamericana, yo creo que no. Yo creo que es posible poner o diríamos mostrar una perspectiva latinoamericana tratando sin ninguna necesidad, sin ninguna etiqueta, todos los grandes problemas de la humanidad, ¿no? Si no tenemos por qué estar reduciéndonos al entorno nuestro, ¿no? Yo intento pues plantear todos los problemas universales como lo ha hecho siempre la filosofía, ¿no? La última pregunta, la que le hago siempre a mis entrevistados de Contracorriente. ¿Qué te dice hoy Carlos Marx? Yo creo que Marx, hay muchos Marx, ¿no? Y muchos Marx incluso en una misma época. No el Marx de juventud y el Marx de madurez, sino que en ambos, en el de juventud y en el de madurez, hay muchos esbozos de Marx. Y yo creo que uno puede elegir, yo he elegido el Marx que a mí me parece el Marx más poderoso en términos de discurso, que es el Marx del Capital, ¿no? El Marx de ese libro. Y el Marx de los argumentos, pues entonces más centrales y definitorios, diría, del marxismo, ¿no? Y entonces para mí, pues entonces, pues prácticamente todo lo que yo hago parte de ciertos planteamientos de la crítica de la economía política de Marx, ¿no? ¿Y crees que nos aporta para esa posibilidad de transformación que yo creo que hemos sí. conversado? Ya te digo, es decir, hay una cantidad de conceptos que fueron, no sé si simplemente pasados por alto o en términos freudianos claramente denegados por los autores marxistas, una cantidad de conceptos o de sesgos conceptuales o teóricos en la obra de Marx que apenas ahora están apareciendo como importantes, como esenciales para el pensamiento, que algunos marxistas lo percibieron, por ejemplo, como Georg Lukács en los años 20, ¿no? Pero que nunca fueron verdaderamente dominantes en el terreno del pensamiento marxista, ¿no? Y que creo apenas ahora, pueden nuevamente ser leídos y actualizados y promovidos, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la actualidad de Marx es plena, por lo menos de algunos de esos Marx que son el Marx que histórico, ¿no? Esperemos que así sea, para que no se imponga la barbarie. Sí, así es. Muchísimas gracias, Bolívar. Gracias. Ha sido un placer Gracias conversar para Contracorriente. Gracias. Y estoy seguro que seguiremos viéndonos y colaborando. Claro Gracias que a sí. ti. Gracias.